Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro El fotógrafo Juan Rulfo. Esta tarde nos da muchísimo gusto recibir para presentar esta obra que ha sido realizada entre Fundación Juan Rulfo, Museo Amparo y Editorial RM con motivo de la exposición que se presenta El fotógrafo Juan Rulfo. Recibimos con mucho gusto a la doctora Laura González del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, especialista en fotografía. Recibimos también a Ulises Castellanos, editor de fotografía del periódico El Universal. Y damos la bienvenida a Víctor Jiménez Muñoz, presidente de la Fundación Juan Rulfo, a quien cedemos la palabra para iniciar con esta presentación. Bienvenidos nuevamente y que disfruten esta presentación. Creo que se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, tengo algo que voy a leer, desde luego, pero primero hay algo de quizá brevísima microhistoria que no está incluido en el documento, pero conviene para el público en general dar estos antecedentes, ya con la idea de que venía el 2017 y el centenario del nacimiento de Juan Rulfo. En el 2015 hicimos ya los primeros planteamientos sobre la publicación, por ahí comenzamos, con nuestro editor RM, particularmente con Ramón Reverté, con quien ya tenemos una vieja, muy consolidada relación. Y en un primer momento Ramón tenía la idea, que nos pareció muy adecuada, de elegir en esa publicación básicamente aquellas fotografías que Rulfo había visto expuestas o publicadas en vivo. Es decir, las que vienen de la revista América en el 49, de la exposición de 1980, pero también la de 1960 en Guadalajara. Y la investigación nos fue dando información que evidentemente conocíamos, pero no tan a fondo, y terminó por enriquecer el libro y la exposición, de que Rulfo en realidad publicó muchísimo en vida. Había revistas, muchas de ellas están aquí expuestas, más o menos conocidas, etcétera. Como bien se ve en uno de los textos que están en este libro, contra lo que la opinión de la calle piensa, Rulfo no fue ningún fotógrafo secreto, se dio a conocer. Pero bueno, también el primer ensayo, el ensayo central de este libro, que es el que firma el doctor Jorge Cepeda, explica por qué este fotógrafo que se dio a conocer muy temprano, antes que el escritor, que es lo que comentábamos con Ulises en el trayecto y en otros momentos, por qué el fotógrafo terminó siendo redescubierto casi cada año y casi cada semana. Oh, Rulfo era fotógrafo. Bueno, ya en la presentación aquí el 6 de abril, cuando se inauguró la exposición, yo planteé a manera de reto la idea de que podríamos decir, Rulfo, ¿también era escritor? De hecho, el libro que por ahí existe todavía, 100 fotografías de Juan Rulfo del 2010, la selección está a cargo de Andrew Dempsey, quien estuvo aquí como curador y es autor también de este libro. Daniele De Luigi y él hicieron la selección del libro 100 fotografías de Juan Rulfo. Daniele vio la exposición de Rulfo en el París Photo de 2003. En noviembre se acercó como historiador que es de la fotografía a ver todas las exposiciones, que siempre son muchas, en París, y encontró una que le llamó mucho la atención de un fotógrafo que se llama Juan Rulfo, y tiempo después se enteró que era escritor. Es decir, existe esa posibilidad todavía. Rulfo se ha editado mucho en italiano, en Inaudi, Feltrinelli, pero por un lapso que es quizá cuando lo pudo haber leído Daniele, que es muy joven, no tuvo acceso a la obra de Rulfo en italiano, y dice, y cuando lo descubrí como escritor y me di cuenta de qué escritor era, el caso ya era de estudio, porque alguien puede ser muy grande en la fotografía, que es como lo conoció Daniele, e igualmente en la literatura. Entonces, cuando el proyecto del libro fue madurando, entramos en contacto con Elena Navarro de Canopia, conocida ella
de Ramón Reverté, y se le dijo, bueno, pues queremos organizar, tú tienes esa experiencia, la única condición, no voy a abundar, no voy a responder preguntas al respecto, por cierto, si alguien quiere hacerlas, no voy a responder, no queremos ninguna institución gubernamental. No hay problema. Entonces nos dijo que estaba el Museo Amparo, ¿no? Yo había estado hacía unos meses aquí para una conferencia sobre un autor cuya exposición se presentaba en esas fechas, Matías Geritz. Entonces, bueno, mi opinión sobre el museo era la más elevada posible y dijimos que sí. Entonces, a partir de ese momento, la exposición y el libro tuvieron una vida paralela, pero sabemos muy bien que lo que puede decir un libro lo dice en un lenguaje que no es necesariamente el de una exposición y viceversa. El mejor mensaje que envía una exposición no necesariamente se traduce de manera directa a un libro. Los catálogos incluso, que son pieza por pieza una exposición, pero en papel, a veces también no nos convencen en exceso. Pero bueno, fue un proyecto que a partir de cierto momento del año pasado comenzó a caminar por dos caminos, con dos pies, pero cada uno en un camino diferente, con desde luego reflejos de uno en el otro, y ya fue cuando se vio que podría incorporarse el texto del doctor Jorge Cepeda, donde da la explicación más clara y documentada y docta sobre por qué se sigue descubriendo el fotógrafo Juan Rulfo, y es que el hecho de que su estatura como escritor rebasó todo lo que cualquiera podría haber imaginado. Es el autor mexicano más leído dentro y fuera de México. Está traducido a más de 50 idiomas. Se dice rápido. Ni remotamente, ni siquiera dividiendo entre 10 esa cifra, el que sigue tiene ese número de traducciones vivas. Quiero decir, no testimoniales, que después simplemente acumulan polvo. Y cada año en español es un tiraje mayor que el año previo. O sea, el número de lectores de Rulfo aumenta cada año. Con este contexto del escritor, que Jorge Cepeda conoce muy bien, se puede comenzar a reflexionar sobre el hecho de que la sombra que iba a proyectar sobre el fotógrafo, que se había dado a conocer antes, repito, iba a ser muy grande. Pero al mismo tiempo teníamos otra hipótesis de trabajo que está expresada por ahí en alguna publicación del 2001, y que lo dice Pierre Bourdieu. Cada campo artístico tiene una autonomía sobre cualquiera, en relación con cualquier otro campo. Y el caso de Rulfo como fotógrafo no podía ser diferente del caso de Rulfo como escritor. Había que partir de la hipótesis de la autonomía de ambos campos. Si lo ponemos en el caso, digamos, de alguien que practicara al mismo tiempo, digamos, el violín y fuese pintor, de nada le serviría su maestría en el violín para su práctica de pintura y viceversa. El caso, eso ilustra bien esto de la autonomía de los campos artísticos. Pero el doctor Cepeda localizó algunas declaraciones de Rulfo muy explícitas sobre el hecho de que él era una persona cuando tomaba fotografías y es otro cuando escribe. Y no puede ser de otra manera. Me remito de nuevo a Bourdieu si les interesa profundizar en este tema de la autonomía de los campos artísticos. En fin, ya en el momento en que viene por primera vez Andrew Dempsey el año pasado para ver primero el museo, también ver el universo de fotografías que teníamos, digamos, ya en una preselección, y debo decir que Andrew Dempsey estuvo viajando de Londres a México durante 10 años para ver el acervo fotográfico. Es de los pocos investigadores que conocen en su totalidad todas las imágenes que tomó Juan Rulfo, y por ello tampoco es ninguna casualidad que él haya sido el curador o el co-curador junto con su servidor de esta exposición. Comenzamos entonces ya a, en fin, dialogar, saber de qué tamaño eran las salas y a empezar a hacer una selección adecuada para el espacio disponible.
Con esto, bueno, solamente reitero mi gran satisfacción de que esta exposición se haya podido presentar aquí. Ha sido el recinto idóneo, no podíamos haber encontrado absolutamente nada mejor, y lo digo no como un cumplido, sino por una convicción total. Y también tenemos al mejor editor de libros de fotografía hoy día en lengua española, que es Editorial RM. Creo que este libro es una publicación espléndida, que encaja muy bien en este programa de las publicaciones del centenario de Juan Rulfo. Hemos presentado ya 4, con serán 5. Ahorita les muestro, no era para mostrarlo aquí, pero me acaba de llegar. Es los 3 títulos de Rulfo en una edición de tiraje único. Una vez que se agote, no se reimprime, es solamente por el centenario. El diseño es de un finlandés. Se los dejo aquí para que lo vean, y llegará a fines de este mes a México. Y no es el último libro que presentaremos este año, todavía habrá más. Pero me parece particularmente satisfactorio en este contexto, y es lo que comienzo diciendo aquí, que este libro se esté presentando en este museo. Así que con esto ya me arranco. No sé si me voy a tomar un poquito de agua. Digo entonces, creo que presentar este libro en el Museo Amparo, cuando aún está en 2 de sus salas la exposición con la que comparte nombre, es una razón poderosa para hablar solo del contenido de ambos. Lo digo de entrada porque alguien quizá querría saber qué pienso de alguna cosa más sobre la vida de Juan Rulfo, su literatura o su fotografía, pero no voy a ocuparme ahora de nada que no sean este libro y esta exposición. Con esta idea, pues, inicio mi intervención. Y aquí le rogaría, si alguien después quiere hacerme una pregunta ajena al libro, no voy a responder. A lo largo de unos meses de 2016 y otros de 2017, los 2 proyectos avanzaron, enviando señales uno al otro, y acabaron por ser como hermanos no siameses. El libro no es un catálogo de la exposición, pero se hizo como relato paralelo a la misma. En cuanto a la exposición, no es solamente una colección de fotografías y publicaciones extraídas de las páginas del libro que ahora presentamos, aunque podemos reconocer algo. Hay buenas razones para ello. Los tiempos de gestación son evidentemente diferentes en ambos casos, ya que el diseño, la digitalización, la producción de los originales y la impresión misma exigen que los insumos de un libro se entreguen con gran anticipación, mientras que una exposición como esta se hizo atendiendo a la elección de unos originales cuyo número y características permitían elegir de acuerdo con muchas variables, desde las propias del contenido hasta las museográficas propiamente dichas. El total de fotografías que se envió al Museo Amparo es mayor, por supuesto, de lo que se ve ahora en las salas. También sabíamos que algunas obras no estarían aquí. Por ejemplo, tenemos en la exposición impresiones originales de Paul Strand, pero no los cuadros del inglés John Constable o de los mexicanos Velasco y Rivera, que sí están en el libro. A cambio, como acabo de señalar, la curaduría proveyó una generosa cantidad de originales de Rulfo que permitían hacer, ya en las salas, una selección sin estrecheces. Como siempre en estos casos, en las páginas del libro el lector puede ver solo reproducciones, aunque igualmente leer ensayos que no pueden formar parte de una exhibición, mientras que en el museo están algunas piezas originales de extraordinario valor artístico, documental y económico que nunca habían sido mostradas en público. En los últimos años, la Fundación Juan Rulfo ha abandonado progresivamente las exposiciones o publicaciones que incluyen todo tipo de fotografías de Juan Rulfo para concentrarse en temas puntuales, como el estado de Oaxaca o los ferrocarriles. Y aunque el libro y la exposición del Amparo
parecerían estar en la línea generalista, no es el caso. Hay claros paquetes temáticos en ambos, libro y muestra, pero igualmente un hilo cronológico y documental que permiten hablar en ambos casos, y por cierto, que por vez primera, de una visión completa de la producción del fotógrafo Juan Rulfo y el contexto en que hizo su carrera en este campo. Hay otro punto de contacto entre la exposición y la publicación. Se trata de explorar tan a fondo como es necesario la carrera de un fotógrafo sin verlo como una especie de extensión del escritor. El ensayo de Jorge Cepeda que abre el libro proviene de la carrera de un investigador que ha dedicado casi 2 décadas de su vida dentro y fuera de la academia al escritor y se incursiona ahora, no por primera vez, en la fotografía de Juan Rulfo es para argumentar con la solidez de una investigación exigente cómo una trayectoria en las letras impuso a los observadores menos exigentes la idea de que las fotografías del autor de la obra literaria mexicana más reconocida dentro y fuera de nuestro país era la ilustración del mismo mundo. Pero Rulfo mismo nunca pensó así. Y los testimonios reunidos por Cepeda son elocuentes, no solo sobre esta misma idea, sino sobre la conciencia y pleno conocimiento de Rulfo de lo que significa ser un fotógrafo. Andrew Dempsey, quien lleva unos 3 lustros revisando el archivo fotográfico de Rulfo y las carpetas con sus recortes de imágenes, tanto pictóricas como fotográficas, establece un vínculo entre sus imágenes y 2 temas que tanto él como Rulfo han conocido a fondo, la pintura europea y la mexicana. La literatura de Juan Rulfo se alimenta sobre todo de una ingente masa de lecturas, pese a los que creen que fue un observador de Jalisco. Y su fotografía no está en un caso diferente, se desarrolla a partir de miles de imágenes que conservan sus carpetas y biblioteca, realmente rica en materia de pintura y fotografía. Parte de esto último aparece en este libro y en la exposición con un botón de muestra, la vinculación entre las miradas de Paul Strand y la de Juan Rulfo. El mexicano conocía muy bien la obra del estadounidense, pero no la reprodujo, y por eso Andrew sugirió utilizar la palabra correspondencias, de origen prustiano y aplicable aquí, para referirnos a estas afinidades. La acuciosidad del trabajo de los curadores del archivo Strand permite documentar que la fotografía que el fotógrafo identifica como la de una capilla en Puebla solo se hizo del conocimiento público en la exposición presentada en el Palacio de Bellas Artes en 2011 y, por cierto, en el Museo Amparo en 2016. Nadie, excepto quienes conservaron el archivo de Strand y el del Museo Getty de Los Ángeles, donde está una impresión de época, por décadas la vio antes, sea en negativo o en papel. Rulfo no la vio antes de tomar esta imagen como parte del equipo que filmaba La Escondida en Tlaxcala a fines de 1955, y tampoco el resto de su vida. La otra pareja de fotografías con la vista de un pueblo dentro del paisaje de Jalisco en el caso de Rulfo, o de Guanajuato en el de Strand, es más clara en el plano de las correspondencias, ya que la toma de Rulfo, que solo se ha hecho del conocimiento público este 2017, antecede por un lustro la de Strand. La huella del conocimiento de Rulfo de la fotografía estadounidense o europea está presente también en las semejanzas de Walker Evans y Rulfo, como ha señalado Daniele De Luigi en 2010, cuando las imágenes de edificios y campesinos tomadas por ambos se trata. Esto va contra el adanismo que se ha cebado sobre la crítica de las artes plásticas al uso en México, que solo acierta a ver la huella de autores locales en cualquier artista mexicano, o a ver en todo fotógrafo nacional la huella de Cartier-Bresson,
quien sería la antítesis de Strand si atendemos a lo dicho por John Berger en una cita que incorporé a mi texto en este libro. Quiero concluir mi intervención deseando que algún día la reflexión se imponga a la repetición de lugares comunes cuando de ocuparse del tema de la fotografía de Juan Rulfo se trate. En mi intervención en este mismo auditorio durante la inauguración de la exposición El fotógrafo Juan Rulfo el pasado 6 de abril, me refería a la poesía de Miguel Ángel, recordando que no nos remite a su pintura, escultura o arquitectura, pero sí a la poesía de Dante. Así como la fotografía de Rulfo no nos remite a su literatura, sino a las artes plásticas que conoció con suficiencia. Quien no desee entender esto puede hacerlo, pero no sería el interlocutor que el momento actual exige en un debate sobre el fotógrafo del que se ocupa el libro que aquí estamos presentando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Laura González y bueno, en lo que abre mi presentación, quiero agradecer al Museo Amparo, que son colegas y amigos desde hace un tiempo, a la Fundación Juan Rulfo, a Víctor Jiménez, a Canopia y a la editorial RM, el haberme invitado a hablar aquí esta noche. Es un gran honor y también un gran reto. Yo soy especialista en historia de la fotografía, pero este no es un caso sencillo como ha planteado Víctor Jiménez. ¿Por qué? Porque realmente pesa tanto la imagen de Juan Rulfo en todos nosotros mexicanos, es parte de nuestra inteligencia emocional, nos formó, nos afectó, vemos muchas cosas a través de esas palabras que han resonado en nuestra mente, en nuestra imaginación, y tendríamos, como bien dijo Víctor Jiménez, la tentación de leer su fotografía a través de su literatura. Pero en sí, lo que se propone este libro, y es un reto increíble, es ¿qué es la fotografía de Juan Rulfo en sí? Y esto remite a la pregunta de ¿podemos hablar del estilo de un fotógrafo? En fotografía, que es una imagen producida por una máquina, ¿podemos hablar de estilo? ¿Podemos hablar de autoría? Y aquí tenemos, pues no sé, el caso común de una mujer que llega a comprar una cámara a una tienda y, ¿no?, para su marido y la dependiente le dice, ¿y qué cámara le doy? Pues deme una que haga buenas fotos. Bueno, ¿no? En general pensamos que las fotos las hacen las máquinas e inclusive en alguna de las notas de Juan Rulfo dice, bueno, yo solo tenía un ojo, ¿no? Pero no es el caso. Es un gran fotógrafo y al ver sus fotografías no desmerecen de ninguna de las fotografías que se hayan producido por sus contemporáneos o por fotógrafos posteriores a él. Entonces, sí hay esta interrogación de cómo entrar, cómo considerar su fotografía. En algunos casos se le ha hecho a través de su elección iconográfica, es decir, se fija el analista en qué es lo que está fotografiado y como lo que está fotografiado es México, entonces se asocia a esa tradición nacionalista de la fotografía mexicana. En casos, por ejemplo, en un artículo Margot Glantz ve la recurrencia de motivos para explicar el estilo de Juan Rulfo. Carlos Fuentes ve, digamos, cualidades afectivas. Jorge Alberto Lozoya habla de una estética del silencio, proyectando esta cuestión literaria sobre la fotografía. O Eduardo Rivera ve una motivación ideológica en la fotografía de Rulfo. A mí me gustaría, y siguiendo un poco lo que dijo Víctor Jiménez, tomar una cita del filósofo Arquíloco que cita
otro filósofo, otro historiador de la cultura, que es Isaiah Berlin, en un libro que se llama El erizo y la zorra, de 1953, que también es la fecha del primer libro publicado de Juan Rulfo, en donde dice: muchas cosas sabe la zorra, pero el erizo solo sabe una y grande. Entonces tendríamos ahí la tentación, si solo vemos a esa gran figura que es digamos, la literatura o la figura literaria de Juan Rulfo, el pensar que él era un erizo que sabía nada más de literatura y que era un gran literato. Pero era un hombre con una complejidad, con una, digamos, múltiples, perdón, aquí me está haciendo algo raro. ¿Se están pasando las imágenes solas? Bueno, a ver. No, inclusive desde la elección de su nombre, ya hay una construcción muy consciente por su parte de una figura en un sentido o en otro. Entonces, digamos que la literatura en el caso de Rulfo funciona como, en el Rulfo figura erizo literario, funciona como un corsé que no deja a la figura de Rulfo fotógrafo, que en realidad es una zorra que sabe de muchas cosas, ¿no? Salir. Tenía muchos nombres: Juan Nepomuceno Pérez, Rulfo Vizcaíno, y elige para presentarse el nombre solamente de Juan Rulfo. Erizos hay muchos. Uno de ellos es Eisenstein, que fue dibujante, digamos, de cartones en el periódico, luego dibujante en un sentido más artístico, cineasta y también fue teórico. Entonces, aquí encontramos una persona que puede expresarse en varios medios diferentemente y con especificidad en cada uno de esos géneros. Otro de estas figuras proteiformes que puede tomar una múltiple dimensión y muy importante en cada uno de los géneros que trata es Manuel Álvarez Bravo, a quien hicimos una exposición en este museo hace algunos años y de quien presentamos en aquella ocasión el cine que produjo un poco ya al final de su vida, y para sí mismo nunca lo mostró por razones semejantes a las de Juan Rulfo. Cuando alguien ha tenido una fama tan asentada en un género, es difícil aventurarse y enseñar el resto. Y con respecto al cine, hay algo interesante y que leyendo el libro pillé como posible hipótesis también que será importante ir madurando y estudiando e investigando, y es la relación de Juan Rulfo con el cine, porque ya desde 1947 él está pensando en el cine y después escribe estos textos sobre cine, que sería su tercer libro, y hace fotografías digamos, asociadas a la filmación de películas, y él mismo hace el guión del Despojo posteriormente con Antonio Reynoso y Corquidi. Entonces, aquí estamos hablando de una persona que va tomando formas distintas según el género al que tiene delante, y aquí me gustaría hablar de la teoría de un filósofo francés que es Gilbert Simondon, en donde habla de un proceso de individuación. ¿Qué es la individuación? La individuación es
a partir de un pozo profundo, a partir de unas características, un código genético, una carta astral, si ustedes quieren, alguna cualidad, digamos, anterior, en el contacto con el mundo, en el contacto con las cosas, se individúa y adquiere, se actualiza ese código y toma una forma, un gestalt determinado. Lo que propone Simondon es que ante una determinada circunstancia un individuo se forma, pero ese formarse como individuo es una cosa temporal, porque si estuviera en otra situación y entre otras cosas, ante otro mundo, se formaría un individuo diferente, y el que tenga ese individuo una forma en un género, en un mundo, no implica que no pueda tener otra en otro mundo. Entonces, sí me gustaría explorar esa hipótesis de que estamos ante una figura, una persona con unas capacidades increíbles, con una cultura muy profunda, con un código que le permite, en un caso, desarrollar ampliamente una propuesta literaria con palabras, y en otro caso desarrollar una propuesta con imágenes a través de la cámara. Entonces, vamos al libro, que es un libro que empieza con esta barda que es sinuosa, y me gustaría hablar de esta cuestión del devenir, en esta individuación que toma una forma en palabra y otra forma en imágenes. Podemos ver que la realidad que está representando en un caso y en otro Juan Rulfo es una realidad que está convirtiéndose, transformándose, es una cosa mutable, en movimiento, no es nunca algo fijo como justamente esta barda. Este sería el libro que hoy tenemos el gusto de presentar, que tiene todos estos ensayos, el primero de los cuales, Juan Rulfo, escritor y fotógrafo, algunos deslindes, de Jorge Cepeda. Como dijo Víctor Jiménez, justamente habla de la pluralidad de temas, de formas y de la frontera metodológica ante la cual nos enfrentamos al hablar de la fotografía de Juan Rulfo. Y empieza el libro con esto que me gustaría proponer como una hipótesis, que es la de, ¿y no sería que Juan Rulfo en realidad lo que era un viajero? Alguien que iba de un lado al otro, que toma un trabajo en una compañía llantera que le permite viajar, que toma estos trabajos como el de la cuenca del río Papaloapan, que le hace recorrer estos espacios. ¿No será que Juan Rulfo nace con esta estrella mercurial que le hace tener esta labor de conectar una cosa con otra a través de palabras o imágenes, pero es a través de este viaje, de este transcurso? Si fuera un artista contemporáneo sería como Richard Long, que hace una pieza caminando, o como Hamish Fulton, que hace fotografías de la caminata. ¿No será que él, y hay en esta primera parte, estas primeras fotos que me pareció maravilloso descubrir y que las pueden ver en las salas de este museo, que son las fotos primeras con manipulaciones de color, y que tienen esta cuestión casi como de Humboldt? Yo casi estas las vería como, aquí tenemos a alguien que está recorriendo los caminos de México y tomando fotos y tratando siempre el viajero de ver qué es eso, el mundo, y qué es él en relación con el mundo, y cómo es el mundo en relación con él, porque en realidad siempre estamos en una relación dialógica con el mundo. En esta parte se reproduce, y eso me pareció maravilloso como historiadora, el ensayo, bueno, es un ensayo fotográfico completo publicado en 1949 en la revista América,
en donde Juan Rulfo había publicado textos, pero ese año solo publica fotografías. Y entonces de repente aparecen estas otras fotografías, que son unas fotografías de danza, y hay algunas que están en blanco y negro, como las que tomaba Walter Reuter, que por cierto fue su compañero con el que trabajó en el proyecto de la cuenca del Papaloapan, y hay una similitud con, digamos, en sensibilidad y en intención con las fotos de Reuter, pero siempre en Rulfo encuentro algo que me parecería que es una marca de estilo, que es que lo que a él le interesa son las relaciones entre las cosas en la imagen. Ciertamente vemos lo que está ahí retratado, pero lo que él está viendo son las relaciones. También se reproducen estas fotografías en donde lo que vemos es que una fotografía, dependiendo del contexto en el que se difunda esa fotografía, adquiere un sentido u otro, es decir, se resemiotiza, se resignifica. Maravillosas sus fotos de ferrocarriles, y realmente en la sala, en una de las últimas salas de este museo, una de las más bellas paredes es la de las fotos de los ferrocarriles. De veras, vayan a verla. Hay esta cosa maravillosa, y sobre todo de estas fotografías de la glorieta de Peralvillo, cómo cambiando 10 centímetros o 15 la perspectiva, se revoluciona toda la relación de los elementos gráficos de esa imagen, como que es una de estas imágenes que vemos en la pantalla. El segundo ensayo es el de Andrew Dempsey, La acción del tiempo en la naturaleza, Constable, Velasco y Rulfo, en el que emprende un trabajo muy interesante de tipo warburgiano, y me refiero a este historiador Avi Warburg, que estudiaba las imágenes unas en relación con las otras, y hace una cosa loquísima Warburg, que es comparar a través de tropos iconográficos, de semejanzas iconográficas, y Dempsey hace un ejercicio similar en este ensayo, y también digamos que lo podemos ver esto en las salas, las fotos de Rulfo, y entonces nos preguntamos, ¿no será que todos los viajeros, Humboldt, Velasco, Constable, siempre se están maravillando ante cosas semejantes, y cada uno de ellos ve lo mismo, pero lo ve desde su propio código, y actualiza eso que es un contenido de la cultura, lo actualiza en su tiempo y a su manera? Y esa pregunta queda también abierta en el ensayo de Víctor Jiménez, Correspondencias entre Paul Strand y Juan Rulfo, y aquí sí en el museo tenemos la posibilidad de ver las fotos de Paul Strand al lado de las de Juan Rulfo, y no solo por ver la correspondencia iconográfica y la similitud de las imágenes, sino por ver algo que, Víctor, no lo dices en tu ensayo, pero a mí como historiadora de la fotografía me parece importante decir y afirmar. Paul Strand fue uno de los más grandes fotógrafos modernos, independientemente del tema y que fuera México, que hubiera algo de folclore ahí. Lo que importa en Strand es la manera en que compone y cómo construye una imagen que tiende hacia la abstracción, y esa es una gran diferencia, y por ahí me estoy dirigiendo para tratar de interpretar a Juan Rulfo. Un fotógrafo moderno puede ver algo, puede ver México, puede ver un árbol, puede ver un cactus, pero lo que está viendo es una forma. Y entonces aquí vemos, y ya se ve muy claro en esta parte del libro, cómo hay una transformación de lo que se está retratando a través de la mirada del fotógrafo, que abstrae, construye, y en esa actualización que hace, realmente hace una síntesis. Entonces,
Hay algo, y aquí me atrevería a ya empezar a hacer una interpretación, una hipótesis sobre la fotografía de Rulfo, que es que la fotografía de Rulfo no es una fotografía de cosas, sino es una fotografía de la relación de las cosas en la imagen. Entonces, bueno, llegamos a la última parte del libro, que es una cronología dividida en 3 por Paulina Millán. La primera es una cronología, digamos, una historia a través de los hechos o acontecimientos de la vida de Juan Rulfo. Una segunda cronología, que es una autobiografía de Juan Rulfo, entonces sería otro tipo de cronología porque se lee la misma vida, pero a través del autor mismo. Una de las cosas muy, muy bellas de esta parte del libro es que cada una de las, digamos, de las notas temporales de la cronología de Millán está ilustrada con una de las fotografías que hemos visto antes en el libro. Y la tercera parte sería una cronología bibliohemerográfica, que es la historia de Juan Rulfo a través de las publicaciones de sus fotografías, que es algo que también está en las galerías, en las vitrinas. Podemos ver cómo hay una historia muy representativa, significativa y a considerar de la historia de Juan Rulfo como fotógrafo. No solamente fue un gran escritor, también la difusión de sus fotografías nos hace pensar que era un fotógrafo que tuvo un peso, aunque él mismo no se lo diera, tal vez por una falsa modestia o por un miedo a aparecer como erizo, como alguien que realmente tenía muchas virtudes en muchos sentidos, en muchos géneros. Entonces, aquí me gustaría hablar ya más explícitamente de esta hipótesis de Juan Rulfo como alguien que está viajando, haciendo fotografías en el viaje, en el encuentro. Es un caminante, él mismo se define como un vago profesional que está confiado en la estrella bajo cuyo signo nació, el signo de Júpiter y el signo de Mercurio, y que emprende su misión de conectar las cosas, de conectar unas cosas con otras, unas imágenes con otras. Estas son fotografías del despojo que están en la última sala de la exposición. Y entonces aquí vemos cómo hay algo que está representado, pero no es la representación lo que cuenta, no es, ya entendí la imagen, son unas vías de tren. No, son unas vías de tren que en realidad se están transformando en otras cosas. Entonces podríamos hablar, si nos remitimos a algo que es muy literario y que es la teoría de la novela de Lukács, que establece una diferencia entre narrar y describir, y narrar sería contar una historia progresiva, linealmente, sería como la misión del erizo. Habría otra que sería la descripción, que sería contraria a la narración, que es producir un efecto escénico y un efecto sobre todo afectivo, emocional. Esto es lo que yo veo en estas imágenes, en donde hay estos elementos, en donde realmente, si vemos con cuidado las imágenes de Rulfo, como por ejemplo estas que tenemos en pantalla, y le preguntamos a alguien, ¿de qué es esta foto? No nos va a decir si es un árbol o en un edificio o un bosque, o es la parte de atrás, o es una rama, o es una forma. Es decir, es muy difícil describir esta foto porque es una foto de una relación.
es la foto de la relación del árbol con el edificio o del fondo del bosque con este árbol que parece caer y que parece doblarse. Este efecto parentético, como que están las cosas en paréntesis, de las fotos de Rulfo, se repite en casi toda la obra fotográfica de Rulfo. Como por ejemplo estas otras imágenes o estas que están en la exposición. Son fotografías increíbles porque no son fotos de algo, tampoco son fotos testimoniales o documentales, aunque ciertamente documentan algo. Aquí de lo que podríamos hablar es de un fotógrafo que siempre está viendo la relación entre algo y algo más, está viendo la densidad de las relaciones, de las cosas, está viendo las verdades contradictorias, está viendo la dialéctica, es decir, el diálogo entre las cosas que se dan en el mundo, y es una mirada que es una mirada dúctil, es una mirada frágil, es una mirada parentética. En alguno de sus ensayos, Alberto Vital dice, hay una lucha heraclitiana por conciliar los opuestos, y yo me quedaría con eso, con que si podemos decir que hay algo que define la fotografía de Juan Rulfo, es que, uno, era un fotógrafo viajero, y sí era un fotógrafo, un gran fotógrafo, que es capaz de trascender la mera representación de la cosa para crear una imagen en donde se crea toda una serie de relaciones entre las cosas representadas en la imagen, en donde la fotografía es la fotografía de la relación y no la fotografía de la cosa. Y esa idea de la fotografía de la relación es algo que define a todos los fotógrafos modernos, que son aquellos fotógrafos que abstraen, que crean y que son propiamente autores. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación, gracias al arquitecto, al director de la Fundación Rulfo por haberme extendido esta invitación. También un honor estar aquí con Laura, una historiadora a quien yo admiro mucho, y escucharla también es un privilegio. La verdad es que me la pusieron muy difícil para hablar después de una de las personas que no solo conoció y fue amigo de Rulfo durante décadas, sino que conoce muy bien su obra, y también para hablar en esta mesa donde está Laura, la investigadora de la UNAM, que como pocas personas sabe tanto de fotografía. Me gustan mucho dos cosas que dice ella, que Rulfo era un viajero, de hecho modifica y agrega cosas a mi propia presentación, y efectivamente así logro sintetizar lo que me estuve preguntando todo este tiempo después de muchos años de haber leído a Rulfo y descubrir su fotografía. ¿Por qué hacía fotografía Rulfo y por qué ha tenido tantos talentos este hombre fuera de serie? Evidentemente, explicar o tratar de reinterpretar lo que hizo Rulfo nos va a llevar mucho más que una presentación y mucho más que muchos años y muchas cosas que seguramente se seguirán diciendo de su obra. Esta tarde, esta noche, estamos aquí en un escenario increíble. Yo hacía muchos años que no había venido a Puebla, y redescubrir este museo también ha sido la tercera cosa más fantástica que me ha pasado ahora, porque francamente es un gran lugar, y como lo dijo el arquitecto, es un marco inmejorable. Tuvimos la oportunidad de dar una vuelta en la tarde para ver la exposición,
y efectivamente está muy bien montada. Supongo que algunos ya la conocen, ya la vieron, y si no la han visto saliendo de aquí, a lo mejor todavía la pueden ver, o mañana, que me parece que ya le quedan además pocos días. Estamos aquí reunidos precisamente para hablar de una nueva obra, de un nuevo libro, de este libro que editó la editorial RM junto con la Fundación. Y obviamente aquí voy a tratar de estar a la altura de mis colegas en esta mesa y les presentaré algunas fotografías que ustedes podrán ver en la exposición, pero digamos que si yo los estoy aburriendo pueden ver las imágenes de Rulfo detrás, porque yo creo que bien vale la pena ver estas imágenes y volverlas a ver, como vale la pena leer y releer las obras, los textos que él hizo, por supuesto Pedro Páramo, El Llano en Llamas, El Gallo de Oro, y todo lo que hay alrededor de este personaje increíble que es muy difícil, francamente, interpretar o reinterpretar al paso del tiempo. Yo solamente voy a poner unas imágenes atrás mientras les leo algunas cosas. A mí me parece realmente que Rulfo era un creador, un hombre absolutamente fuera de serie. Juan Rulfo, el viajero, cambio mi título a partir de este momento. Realmente es una muy buena síntesis porque me parece que eso es lo que hacía y eso explica esos 20 años de hacer imágenes. Pero vamos a tratar de entender por qué hacía lo que hacía. Rulfo tuvo una infancia difícil. Asesinaron a su padre, a sus tíos, a sus abuelos. Creció en una casa enlutada, digamos que familiarizado con la muerte. Vivía encerrado. Quizá eso lo hizo leer y leer tanto. Su escape fue sin duda la lectura y desde niño fue un lector voraz. Eso explica también la manera como él se describía a sí mismo, viéndose hacia el interior. Sin duda, eso configuró su sensibilidad. No cabe duda que infancia es destino y su mirada y su narrativa deben estar influenciadas por ello. Leyó antes de escribir y seguramente miraba antes de ver. Era Juan Rulfo, el escritor y el fotógrafo, un mexicano fuera de serie. Estamos aquí para hablar sobre la mirada privilegiada de un hombre que se convirtió en leyenda. El libro que hoy nos reúne es una joya editada por la Fundación Juan Rulfo y la editorial RM. Tiene una impresión impecable, la selección de imágenes es perfecta, ya se mencionó aquí el trabajo de curaduría que hay detrás de este libro. El libro es de casi 300 páginas e incluye imágenes de cómo se publicaron incluso por primera vez algunas de las imágenes de Juan Rulfo. Aquí mismo en la exposición ustedes podrán ver algunas de las publicaciones que trajo la Fundación y que vale mucho la pena ver el contexto en el que estaban impresas y hechas. Rulfo decía que era un hombre triste por naturaleza y en sus textos lo denotaba, pero sus imágenes tienen además un toque de nostalgia, un manejo de la luz y una composición increíbles. En realidad, hoy se nos hace fácil hacer fotografía porque todos aquí traemos un teléfono celular, pero obviamente no somos fotógrafos así por tener un aparato. Rulfo, en aquella época ser fotógrafo era una absoluta decisión, porque tener esas cámaras, ese tiempo y ese equipo para hacer esas imágenes no era una casualidad, no era porque no tenía otra cosa mejor que hacer, era una decisión, costaba dinero, tiempo, esfuerzo y además todavía era la época en la que los fotógrafos eran una especie de chamanes, donde se hacía algo mágico, se hacía imagen, se revelaba, se copiaba y unos cuantos podían ver esas fotografías. En lo personal, desde que vi por primera vez las fotografías de Rulfo, me impactó su fuerza visual, su manejo del contraste y su calidad. Me atrevo a decir que supera en propuesta y concepto a muchos fotógrafos de su época. Me da gusto no estar equivocada por las cosas que escuché ahora, porque realmente, claro que otros fotógrafos de su época tuvieron más fama o nombre como fotógrafos, y Rulfo transitó en estos dos mundos. Su propio éxito literario sepultó de alguna manera su trabajo visual, y hoy estamos tratando de empatar esas cosas, pero resulta que pareciera que hizo más fotografía que escribir. Resulta que hizo más foto quizá que palabras en una serie de textos que por supuesto le dio la fama mundial que todos conocemos. Este volumen recorre 2 décadas de imágenes producidas por él. E insisto, su mirada sorprende por su composición, su estilo. Rulfo tenía un talento nato para ver, para observar y narrar.
Esta obra presenta, por supuesto, las imágenes más conocidas del autor, pero incluye también piezas que permanecían aún inéditas. Es un libro de colección. Este 2017 celebramos, como todos sabemos, los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo, y qué mejor que hacerlo no solo releyendo sus textos, sino revelando y reviendo sus imágenes como lo estamos haciendo ahora. Todos lo hemos leído, pero pocos, efectivamente, como lo dijo el arquitecto, hasta hace poco sabían que también era fotógrafo y que también hacía imagen. Era un excelente fotógrafo y además hay más de 6,000 negativos que dan testimonio de su obra. Hace poco que tuve la oportunidad de estar con el arquitecto en la propia fundación, incluso pude ver personalmente algunos de los negativos, en donde además se ve su pulcritud en el trabajo, e incluso en la pulcritud en el trabajo químico de aquel entonces. Están en perfecto estado. La mirada de Rulfo revela su curiosidad, su sensibilidad y paciencia para encuadrar de la mejor manera. Sin duda este creador poseía un talento visual nato. En la página 41 se publica un autorretrato de él en San Gabriel, tomado entre 1937 o 38, que es más o menos en donde arranca su afición por la fotografía, y ahí tiene apenas 20 años. Tiene apenas 20 años, no ha escrito Pedro Páramo. Más adelante el libro contiene también otro autorretrato que fue hecho en 1950, la pasamos hace ratito, que es desde el Nevado de Toluca, otra belleza de imagen donde está él mismo, y insisto, no es fácil, no tenía la posibilidad de hacerse un selfie, no podía ver a través de la pantalla, tenía que encuadrar sin saber qué estaba haciendo o a dónde estaba apuntando. Sin duda la fuerza de su trabajo visual corría paralelo a su talento narrativo. Pocas veces vemos este tipo de paralelismo en un creador. Sus fotos son tan fuertes como sus textos. Laura creo que lo explicaba muy bien. Qué difícil ser tan bueno en una cosa y tratar de incursionar en otra, ¿no? Es decir, cuando eres tan conocido por un tipo de trabajo. Las imágenes de Rulfo transmiten una narrativa visual de desolación y enorme agudeza para congelar su contexto. Recordemos que este personaje trabajó mucho tiempo con una fabulosa Rolleiflex diseñada para profesionales. No se podía manejar si no se sabía exponer, enfocar, pasar el negativo de un cuadro a otro. Recientemente tuve la oportunidad de ver estos negativos y es una maravilla. Incluso estuve buscando el modelo de cámara para poder ver a qué se enfrentaba tecnológicamente él en aquellos años. Estamos hablando en un promedio sobre los años 40. El libro recoge también imágenes tomadas en 1955, donde destaca un par de retratos muy bien logrados que están aquí en la exposición, uno de Pedro Armendáriz y otro de María Félix, durante la filmación de La Escondida, e incluye fotografías coloreadas como ya se mencionó aquí. El primer ensayo es de Jorge Cepeda, efectivamente, quien explora la relación de Rulfo con la fotografía y un apartado sobre sus imágenes del paisaje rural y urbano que realizó en nuestro país. El segundo texto es de Andrew Dempsey, quien ya se dijo también es curador de la exposición, quien conoce bien la obra fotográfica de Rulfo y que adicionalmente es uno de los curadores de este trabajo. El tercer ensayo arranca en la página 229 y lo firma el arquitecto Víctor Jiménez, aquí presente, director de la fundación, en donde hace una comparación entre el trabajo de Paul Strand y el propio Rulfo. Con él mismo, hoy recorriendo la exposición, escuché todo lo que tenía que ver con las fotografías y la similitud del trabajo de ambos autores. Aunque escribe y hace fotografías en esos mismos años, me refiero a Rulfo, el resultado de su obra corre por canales distintos. Efectivamente, no se puede leer las obras de Rulfo y pensar en sus fotografías o ver las fotografías y tratar de buscar allí los personajes de Pedro Páramo o El Llano en Llamas. Su lenguaje visual va de la mano del realismo mágico, efectivamente. Hay un recorrido por todo lo que era nuestro país en aquellos años, entre lo prehispánico y, por supuesto, lo colonial. Hay imágenes increíbles de Taxco y otros lugares. Rulfo retrata un México postrevolucionario en pleno desarrollo, de ahí el trabajo también, por supuesto, de los ferrocarriles, el último jalón que se hizo en este país por un desarrollo económico y social, aquel desarrollo de Buenavista y las fotografías que también aquí se presentan. Rulfo tiene una mirada limpia, sin prejuicios estéticos o convencionales. Aquí hay una cosa muy interesante que destacar de Rulfo. Rulfo estaba fuera de la presión del snob de la época y de hecho no convivía demasiado, como no lo hizo el resto de su vida, con los intelectuales de moda o los escritores o los fotógrafos de entonces, y por lo tanto trabajaba con absoluta soltura. Trabajaba, producía, se movía mucho en función de los trabajos que tenía y la familia que empezaba
a crear, recordemos que tuvo 4 hijos. Expone por primera vez en Jalisco en 1960, aquí hay imágenes y imágenes originales de las expuestas en 1960 allá en Guadalajara, y ahí presentó unas 20 fotografías en blanco y negro de paisajes y retratos fundamentalmente que ustedes pueden ver aquí. Pero fue en 1980 cuando se presenta su obra a nivel nacional, 1980, estamos hablando de 30 años después de haber hecho sus últimas imágenes en los 50, digamos, cuando el Palacio de Bellas Artes organizó una gran exposición homenaje reuniendo 100 fotografías de este enorme escritor y fotógrafo nacido en 1917. Uno de los trabajos fotográficos de Rulfo que a mí más me gusta, por supuesto, independientemente de sus paisajes rurales y lo que he conocido en los últimos tiempos, es el trabajo que hizo precisamente en Onoalco sobre los ferrocarriles. Rulfo documentó por aire y por tierra aquel paisaje de vías y sus trabajadores que hoy difícilmente podemos reubicar en la ciudad, apenas está por ahí la estación Buenavista, antes de que aquello desapareciera para dar paso a lo que hoy conocemos como la zona habitacional, incluso de Tlatelolco. Cuando uno ve esas imágenes, inmediatamente se percibe una perfecta composición, ritmo, contraste. La verdad es que como fotógrafo tiene todo lo que muchos tuvimos que adquirir con conocimiento, con ver y ver y ver imagen. Y es ahí donde pienso que tenía su talento y un talento absolutamente natural. Es decir, aprendió a ver para otros de alguna manera en otro tiempo y espacio anterior a su desarrollo. Hacía fotografía de una manera natural y lo hacía muy bien. Sin dejar de lado, por supuesto, el contexto de aquel México de mediados de siglo. Rulfo hizo miles de fotos, pero el interés de su mirada estaba en el paisaje urbano y rural, los pueblos y su gente. Creo que todo estudiante de fotografía hoy en día debe acercarse a su obra para buscar inspiración y conocer lo que este fabuloso escritor y fotógrafo hizo cuando rodaba los 30 años de vida. Lo hizo 10 años antes, quizá 10 años más adelante. Rulfo quiso ser reportero, lo dijo en alguna entrevista, pero no pudo. Decía que no podía escribir lo que veía, solo podía ver hacia adentro, por eso trabajaba solo, por eso fotografiaba en la soledad. Y aquí no me refiero a los trabajos que hacía para el cine, eso era una especie de trabajo en donde adicionalmente, además, por supuesto, hacía imágenes y hacía buenas imágenes. Y esto describe perfectamente bien su trabajo visual y explica, por supuesto, su narrativa literaria que todos bien conocemos. Él decía, el periodista es un testigo y el literato es un pobre pasajero, dijo Rulfo alguna vez en una célebre entrevista ya por 1980, alrededor de su homenaje. Cabe señalar que esta presentación se da en el contexto de esta hermosa exposición que nos abre las puertas aquí en el Museo Amparo. Y es para mí un honor haber sido invitado por la Fundación y por supuesto acompañar a estos dos talentos que están aquí en la mesa y claramente agradezco mucho, mucho su presencia. Muchas gracias. ¿Quieren que abramos preguntas? No sé si por ahí hay gente con un micrófono, entonces estamos aquí a su disposición. Aquí está el arquitecto y la maestra. Esto no es para hablar yo de cualquier tema, sino para sugerirles, ya que escucharon lo que ha dicho Laura, lo que ha dicho Ulises, lo que ha dicho su servidor, pregunten sobre lo que hemos dicho. Ya tengo muchos años de estar dando conferencias sobre Rulfo y no falta quien levanta la mano y dice, oye arquitecto, ¿qué piensa de esa estancia que tuvo Rulfo 5 años en Groenlandia? Primero hay que explicarle que no estuvo en Groenlandia, pero el señor discute y dice, no, es que yo he leído, no me acuerdo dónde leí que sí vivió 5 años Rulfo en Groenlandia. El caso es que no hablé tampoco. Podría haber yo dicho que sí vivió Rulfo en Groenlandia y valdría la pena hablar de ello. Entonces solamente les quiero agradecer por anticipado, que le pregunten a Laura sobre lo que ella dijo, que le pregunten a Ulises también sobre lo que él dijo y a mí, o sobre lo que vieron en las salas donde está la exposición, o si ya tuvieron la oportunidad de ver el libro también. Y con eso será una conversación suficientemente rica. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomando en cuenta que comentaron ya desde la apertura de la exposición y ahora mismo lo han hecho, que existen por lo menos 6,000 negativos que hizo Juan Rulfo y solamente conocemos algunos libros. Por ejemplo, aquí está el de Juan Rulfo y los ferrocarriles, o conocemos ahora mismo que están presentando ustedes.
¿Hace falta publicar más libros de ese fotógrafo? ¿Qué otros temas tomarían para hacer un libro más u otro libro del fotógrafo Juan Rulfo? ¿Qué otros temas no ha visto el gran público de estos 6,000 o más de 6,000 negativos que tiene? Creo que va como para mí, pero de ningún fotógrafo se publica nunca todo, porque además cualquier fotógrafo, y Laura y Ulises no me dejarán mentir, toma, incluso cuando eran muy caras cada toma, no digamos en la época de los celulares, pero incluso cuando era muy caro cada imagen, tomaba 3 veces el mismo volcán, 6 veces el mismo campesino, etcétera, para seleccionar después. Nunca tenía el fotógrafo la idea de que absolutamente todo lo que había salido, se hacían contactos que eran unas impresiones baratas, se les ponían palomitas, luego se ampliaban y esas eran las que iban a los medios impresos o a las exposiciones. Por lo tanto, sí quedan temas pendientes de publicar, pero lo que se ha visto es muy representativo del total. Entre los temas pendientes, por ejemplo, y quizá hará falta tener a alguien que se haya acercado a eso, además de sus talentos en muchos otros órdenes, resulta que Rulfo fue consejero de la Compañía Nacional de Danza. La primera adaptación que se hizo de su literatura a otro medio fue a partir del cuento Talpa, un ballet, antes que una película, antes que una obra de teatro. Y entre sus papeles están guiones de ballet que él tenía que evaluar y dar un dictamen. Bueno, no es sorprendente que después Magda Montoya, una foto suya con un bailarín está aquí y otras más, y en el libro hay varias de ellas, algunas de las cuales están coloreadas, haya llamado a Rulfo, junto con Nacho López, a los alrededores de Ameca Meca, posaban, bueno, porque al exterior, porque la luz es estupenda, etcétera, sobre los campos de cultivo, y hay una enorme cantidad de fotografías con un vestuario, digamos, para el ballet nacionalista, otras que no se han visto, con un vestuario para ballet moderno, de raíz clásica, no los tutús estos como del Lago de los Cisnes, pero sí otro tipo de vestuario. Y entonces dice uno, aquí yo por lo pronto necesito llamar a alguien que sepa de danza y que interprete por qué esas poses que a mí me parecen simplemente, mira qué bien, no, pero es que ahí la danza tiene un lenguaje. Los bailarines no levantan la mano izquierda porque se les ocurrió, el coreógrafo se los indicó, etcétera, ¿no? Hay tradiciones, etcétera. Lanzarse a elegir fotos de danza, porque sí, puede empezar a generar todo este ruido malo sobre Rulfo que se ha hecho tanto, ¿no? Hubo quienes pensaron en una época, para ejemplificar este caso, que las tomas que hizo de la filmación de La Escondida, película que se filma entre noviembre y diciembre de 1955 en Tlaxcala, muy cerca de aquí, con Pedro Armendáriz de sombrero y todo eso, y gente con carrilleras y fusiles, en el extranjero pensaban que Rulfo había sido fotógrafo de la Revolución, como los Casasola, cuando no había nacido, o bueno, a los 2 años no tenía una cámara en la mano, ¿no? Entonces, si no tiene uno, si no le pone ahí fotografía de la filmación de la película La Escondida, no va a faltar quien diga, esto es el ejército de Pancho Villa, ¿no? Entonces, para no cometer esa tontería, hay que pensar muy bien cómo se aproxima uno a un grupo de... Hay que tener mucha información sobre qué fue la comisión del Papaloapan y saber más antes de ser un asno como Cristina Rivera Garza y ponerse a rebuznar sobre el paso de Rulfo por la comisión del Papaloapan. La tipa es ignorante y además es tonta, que son 2 cualidades diferentes. Ese es un buen ejemplo de aproximación idiota a Juan Rulfo, ¿no? Y evitamos eso. Bueno, creo que ya. Buenas tardes. Y ya no a mí. Sí, Laura, hay 2 fotos que... ¿Quién habla? Laura González. Aquí. Hola.
Hay dos fotos en la exposición que me llaman mucho la atención. Pero bueno, antes de eso, yo de entrada en las fotografías de Juan vi mucha pobreza. Casi salgo llorando, ¿no? Y hay dos fotos que me llamaron mucho la atención. Hay una en donde está un indígena, dos indígenas, uno tocando un instrumento. Y hay otra fotografía en donde está un niño de espaldas. En la primera foto, en donde están esos dos indígenas y en donde uno de ellos está tocando un instrumento, la mirada de este indígena, no sé, me parece como que molesta. ¿Sí? Es esa, donde está mirando directamente a Juan o al que tomó la foto. ¿Sí? Y la otra, la del niño indígena de espaldas. No es un niño. Mucha gente piensa que es un niño. Bueno, no. Honestamente no lo sé, ¿no? Pero esas dos fotos me transmiten mucha tristeza. Yo veo mucha pobreza en esas fotos. Y bueno, quiero preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, por ejemplo, de esa? ¿Cuál es mi punto de vista o el punto de vista de la historiadora, de la fotógrafa que soy? Porque son dos personas diferentes, ¿verdad? Te puedo contestar muy académicamente y te puedo contestar personalmente. No, la personal, la académica no. Yo creo que lo que importa es la otra, fíjate. Pues sí, estoy de acuerdo. Porque, o bueno, la que tú quieras. No, pero te voy a explicar por qué, porque además no puedo dejar de ponerme a... O sea, hay algo que he llegado a entender de la fotografía y que una teórica de la fotografía que se llama Ariela Azoulay ha planteado, y es que toda fotografía es un contrato social. Nosotros tenemos la idea de que el fotógrafo toma la foto y la foto es del fotógrafo, pero yo he estudiado mucho y porque se plantea siempre al analista de las fotografías cuál es el papel de la intersubjetividad en el acto fotográfico, es decir, qué tanta responsabilidad o papel tiene en la imagen final, en el resultado final, la persona que está posando. Entonces, yo he estudiado mucho ese caso porque me ha interesado mucho saber cuál es la relación de poder entre el fotógrafo y la persona que está ahí fotografiada. Susan Sontag en su libro de la fotografía habla casi como de el fotógrafo como un expoliador que llega, roba la fotografía y se la lleva, ¿no? Le roba la imagen al otro y ciertamente tiene poder el fotógrafo porque es el que representa al otro. Ahora, esta otra teoría de la cual te hablo y que me importa y que es la que creo que le creo y manejo, es que cuando hay una persona con una cámara, que es un fotógrafo, y hay alguien que está posando ahí delante, hay una relación entre ambos que queda de alguna manera manifiesta en la imagen. De algún modo. No puede haber una fotografía, bueno, puede haber una fotografía en donde alguien ponga así la mano para que no lo fotografíen, pero hay un contrato, diría Ariela Azoulay, entre este indígena que tú dices que para ti tiene la mirada molesta, con Juan Rulfo. Él se está dejando fotografiar, él sabe que está siendo fotografiado, él ya nació en una época en donde había cámaras, a pesar de que haya sido hace varias décadas, y hay algo de social en el acto fotográfico que está registrado ahí y que tendríamos que interpretar. Una de las cosas que a mí me ha interesado mucho es cuál es la relación, por ejemplo, que es algo que en México tenemos como reprimido,
hablar de las clases sociales porque somos un país democrático, revolucionario, y hay toda una retórica del indígena y el proletario glorificados por la Revolución Mexicana, ¿no? Pero la realidad es que hay una casi utilización de la imagen del proletario, del indígena, por fines ideológicos en una retórica, digamos, revolucionaria, que es muy distinto a cómo están realmente los indígenas y los proletarios, ahí los que son de carne y hueso, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que de las fotografías que yo he visto de esta época de los 40, de los 50, estas no son en donde se presentan a los indígenas o a los campesinos más pobres como tú dices. Probablemente tú lo ves, y también hay algo que sucede cuando interpretamos fotografías, y por eso hay que tener mucho cuidado de decir, esta fotografía significa esto, porque las fotografías no significan nada, sí, o significan todo. ¿Por qué? Porque son, al ser un contrato social, es un contrato entre el fotógrafo y lo que está ahí, pero también entre ese que está ahí y que ya está convertido en imagen y el que está viéndolo a décadas de distancia, que puede ser tú o puedo ser yo. Entonces, también hay algo de tu cosmos, de tu hábitus, diría Víctor en su ensayo, ¿no? Hay algo de tu mundo que estás trayendo y que estás interpretándolo a él como pobre. Entonces, hay una cosa muy interesante. ¿Qué pasa cuando los indígenas se retratan a sí mismos? No se retratan como pobres. ¿Por qué? Porque hacen lo que todos hacemos cuando hacemos... ¿Te pones tu traje de domingo? No, cuando tú le das, y es interesante ver los proyectos estos en donde llegan las gentes y les dan las cámaras a los indígenas para que se representen, y retratan lo que tú y yo retratamos, retratan a su familia, retratan su comida, retratan su casa, y ellos no ven esa pobreza que tú estás viendo, porque tú estás trayendo tu mundo a tu interpretación. Entonces, creo que la fotografía es densa, compleja, frágil. Su sentido es muy interesante en la fotografía porque es casi inaprehensible en ese sentido. No puedes decir que hay una intención, porque como de veras, en una pintura no. En una pintura está el que hace la imagen. Pero en una fotografía sí hay una persona de carne y hueso delante, y la relación entre con su clase social, su mundo, y aquel con su clase social, su mundo, es un encuentro que queda registrado en la imagen. Y luego de ese encuentro va a haber el encuentro contigo o con cualquier otro espectador que va a cambiar el sentido de la imagen. Entonces, más bien yo te preguntaría, o más bien te diría, ¿no será que esta imagen te está preguntando a ti por qué la estás interpretando así? Un breve comentario, porque en el ensayo de Jorge Cepeda en este libro, menciona que cuando se hacen las primeras críticas a la literatura de Rulfo, se le interpreta como alguien antimexicano. Hoy vemos sus cuentos y su novela como profundamente mexicanos, pero en el contexto del nacionalismo revolucionario, retórico, que era la autocelebración de un régimen político que se negaba a ver sus aspectos negativos, se esperaba que la literatura cumpliese un papel edificante, que mostrase cuáles eran los retos que estaban por resolverse, un papel constructivo que tuvo en algunos de los países socialistas, y que, por cierto, también ha tenido mucho en los países capitalistas. La literatura propagandística capitalista es tan burda como la del socialismo real, ¿no? Pero crítica que se le hizo al Rulfo literato por mostrar una imagen negativa de México a través de esta violencia que hay en sus relatos, en novela, etcétera, que ya no la vemos hoy, también se hizo a esta fotografía que parecería no mostrar lo más
el cuadro más optimista de lo mexicano, de tener una visión crítica, sí, pero hacia adelante, etcétera, ¿no? Habría ese tipo, cuando yo escuchaba este discurso, quizá un discurso paralelo al de la crítica a la literatura de Rulfo, por no exaltar de manera constructiva lo nacional y fijarse en lo violento, en lo pobre, ¿no? Buenas tardes. Bueno, esta pregunta va para cualquiera de que quisiera contestarla. Quisiera saber, de acuerdo a los diferentes estudios que ustedes han hecho, ¿cuál creerían que sería la visión que Rulfo quiso expresar en este cúmulo de fotografías que realizó? Bueno, yo te voy a decir qué sentí. Que él realmente no quería expresar nada, es decir, no tenía una idea preconcebida de lo que quería expresar. Yo honestamente creo, y de ahí esta teoría del Rulfo viajero, que él utilizaba la fotografía para pensar el mundo y que él fotografiaba para ver esa complejidad que tenía delante. Esa es mi teoría, pero a lo mejor mis compañeros tienen otra. No, yo coincido ahí contigo. Difícil reinterpretar a Rulfo en ese sentido. Entendiendo lo que estaba viviendo, casi todo lo que fotografió circunstancialmente. Por eso es tan importante lo que ella dijo respecto del viajero. Él no salía a fotografiar con una agenda fotográfica. Dos, tres, ahí. Ahorita sí. Él no salía con una agenda a fotografiar. Hoy voy a fotografiar esto porque un día va a estar expuesto en el Museo Amparo. Él se fotografiaba así. Imagínense, recuerden cómo creció. Creció casi huérfano. En medio de la muerte, en medio de la guerra cristera. Él a los 20 años salía con una cámara y eso era como ser un astronauta. Él salía a registrar, a tomar fotos. Yo me lo imagino como un explorador. Me lo imagino explorando el mundo. Me lo imagino mucho en la soledad, hablando para sí mismo y fotografiando. Pensemos que era una época en la que quién sabe cuánto tiempo tardaba en ver esas fotos. Y quizá tardó meses en volver a ver las fotos que había tomado antes. Piensen en los viajes que hacía. No eran estas supercarreteras. Viajaba en mula, viajaba de un pueblo a otro con todas las incomodidades que pudieran imaginar en los 40, en los 30. Cargaba un equipo que no era un celular, no era un iPhone. Tenía que ser una decisión. Tenía que tomar fotografías y platicando con el arquitecto, sé que en la biblioteca de la fundación, la biblioteca que tenía el propio Juan Rulfo, tiene muchos libros de fotografía y él veía muchos libros de hacia años más adelante de fotógrafos como Paul Strand y otros. Yo creo que él fotografió como escribió, lo que sentía, lo que él creía que debía ser. Insisto, no tenía referencias, me refiero a referencias formales, que yo sepa no estudió fotografía formalmente y en esas épocas eso prácticamente no era un tema, ni Álvarez Bravo ni nadie más estudiaba eso, lo hacían porque sabían manejar una cámara y tenían un talento visual nato y les gustaba. Vamos a ponerlo así. Yo creo que Rulfo fue un hombre afortunado que hacía lo que le gustaba. Y tenía un trabajo que se lo permitía. Trabajaba en algo que no es especialmente glamuroso. Trabajaba en una llantera en la Goodrich, que lo obligaba a viajar de un pueblo a otro. ¿Y qué hacía mientras tanto? Pues llevaba una cámara y seguramente una notita. Escribía y hacía foto en la soledad. Escribió, más allá de estos 3 libros que conocemos, pero seguramente menos que cualquier otro escritor en busca de una fama. Su silencio se convirtió en una leyenda. Escribió en los 50 y todavía estamos releyendo y es una obra universal. Estamos a 50, 60 años, más de 60 años de esos libros. No creo que estuviera escribiendo, fotografiando más allá de algo como una expresión absolutamente natural, a lo mejor una especie de necesidad creativa auténtica.
Se movía en función de, después de casarse y después de sus 2 hijos, se movía en función de dónde podía trabajar. No en función de becas del FONCA. Era otro mundo. Se movía en función de crear, pero nunca estuvo esperando homenajes. De eso puede hablar mucho más el arquitecto. No tenía ese glamour, no fue un escritor ni un fotógrafo comprendido por sus contemporáneos fotógrafos y escritores. No se la pasaba en los cócteles con Octavio Paz y los fotógrafos y los escritores de aquella época. No traía una agenda cultural. Estaba preocupado por su creatividad, por su familia, y yo creo que sobreviviendo a sí mismo, después de aquello que les dije cuando empecé a leer, habían asesinado a sus padres. Eso tiene que marcarte para siempre. Por fortuna, heredó, le cayó o recibió una super biblioteca de un cura del pueblo en la época cristera y se puso a leer lo que seguramente en su edad y en su generación y en su pueblo nadie leía. Y eso le dio un brinco y un salto intelectual que hoy nos tiene aquí reunidos. Pero que él no creo que haya sido consciente en ese momento. Yo creo que hacía lo que le gustaba. Bueno, a propósito, ya que se vuelve a tomarse por aquí el tema de los viajes, en efecto, el fotógrafo escritor opacó un poco el Rulfo escritor opacó, arrojó una sombra sobre Rulfo como fotógrafo. Y esto también responde no solamente a ese esa recepción tan favorable que tiene muy pronto su literatura, sino el hecho que es más reciente en su vida. Su trabajo, ya lo dijo Ulises, como fotógrafo, empieza en los 30, cuando aún es solo un lector. Está ya en la literatura. Digamos, se empieza en la literatura leyendo. Nadie empieza en la literatura escribiendo. También le decía el otro día a Ulises que Rulfo jamás abandonó la literatura porque leyó hasta el último día de su vida. Pensar que una cosa es leer y otra cosa es escribir es no entender precisamente a Rulfo. Bueno, pero repito, así como el escritor es más reciente que el fotógrafo y por lo tanto tiene más posibilidad de lo que está más cerca de nosotros, de opacar lo que está atrás, su trabajo tanto en la Goodrich Euskadi como posteriormente en actividades como la Comisión del Papaloapan, han hecho pensar que viajó fundamentalmente como vendedor de llantas y como gente por el estado de Oaxaca y el estado de Veracruz, fotografiando poblaciones, edificios, etc. Rulfo toma muy pocas fotografías cuando es agente de ventas de la Goodrich Euskadi. Casi nada. Pero como se sabe poco, se estudia poco su vida, se ignora que a finales de los años 30 su hermano vende la propiedad familiar y le da a Rulfo la parte de su heredad, de su herencia, en dinero y se va a recorrer el país. Tenemos libretitas donde pegaba sus contactos y algunas veces ponía fechas, a veces no. Pero anda en Tampico en el año 38, 39, en Veracruz. Podemos hacer una geografía de sus viajes. Está en Nuevo León, en Coahuila. Hay lugares que se brinca, pero otros lugares que no los dice, pero tenemos fotos suyas de ese periodo en tamaño de la primera de sus cámaras, que dicen que estuvo en Querétaro y en Hidalgo y tal. Tenemos muy claro, digamos, el territorio y las épocas de sus desplazamientos. A mí me dijo personalmente Rulfo que él no fallaba las visitas a los conventos y templos coloniales de la región central del país, Puebla de manera muy importante, pero también Morelos, también Hidalgo. Muchas de las fotos que ustedes ven aquí son de esos estados, como parte de un grupo de estudio de la historia de la arquitectura colonial de Justino Fernández. Entonces iban
A mí me tocó, como estudiante de arquitectura, venir a tomar clases de historia de la arquitectura en un coche, viendo los conventos, ¿no? Quién sabe cómo conseguíamos los coches, nos metíamos y llegábamos a Actopan, y entonces el profesor ahí nos explicaba, porque la arquitectura se aprende al pie del edificio, no hay otra manera. Las fotografías de Rulfo, yo se lo dije alguna vez, cuando yo descubrí, porque yo sí descubrí que era fotógrafo, a principios de los 70, me llevó sus negativos a mi oficina. Le dije, ¿y estas de quién son? Pues son yo. ¿Cómo? ¿Usted es fotógrafo? Sí. Las vi y le dije, usted ha visto muchos libros de arquitectura porque su ojo está educado por haber visto cómo se representa la arquitectura fotográficamente. Hay que evitar ciertos problemas técnicos como el paralaje, pero tampoco pensar que la arquitectura es solo la decoración. Hay que encontrar un buen ángulo que revele el juego de la luz, de la sombra, el volumen en una palabra, etc. Nadie se pone a pensar que la gran cantidad de fotografías que le atribuyen a Rulfo en la Goodrich Euskadi las hace con Justino Fernández. Y sabemos sus rutas como vendedor de llantas que no tienen nada que ver, muchas veces, con las de sus viajes. Sabemos ahora de las fotos que tomó en su viaje de bodas. Hace muy poco descubrimos una cosa que a mí me pareció, y la presenté el 16 de mayo, el día de su centenario, fantástica. El día que entrega Pedro Páramo al editor, al impresor, le pagan. Y se compra un boleto, paga los boletos para irse al puerto de Veracruz. Y tenemos las fotos de ese viaje con Clara y sus dos entonces únicos hijos, que son Claudia y Juan Francisco, en el puerto de Veracruz, relajándose, paseando por el malecón, etcétera, ¿no? Si no supiéramos que es el momento en que acaba de finalmente dar por cerrado Pedro Páramo, no entenderíamos esas fotografías de Veracruz, de unas vacaciones que después, hablando con ellos, los que fueron a ese viaje, no entendían muy bien porque siempre viajaban a fin de año. No recordaban por qué en septiembre fuimos a Veracruz. Pues que Rulfo está celebrando algo importante, ¿no? Bueno, eso es todo. Yo quisiera hacer un comentario. Quiero felicitarlos a todos los que intervinieron en este proceso integral de creación de un libro homenaje, de una publicación homenaje y de una exposición homenaje a un autor verdaderamente extraordinario. Creo que los productos finales que lograron hablan de un gran respeto al autor, de una muy alta dignidad de trato a su propia obra, de dejar que la obra sea ella misma y que no sea la obra intervenida de alguna manera por el diseñador, por el creador, por algún planteamiento editorial diferente. No he leído los ensayos, por supuesto, pero creo que hay enfoques muy interesantes que lo hacen rico frente a otras lecturas o a otros libros anteriores. ¿Qué le queda a uno después de del impacto natural de no he tenido el libro en las manos? Que eso sigue siendo pues, una experiencia fantástica. Y sentir la tersura del papel, el olor de una publicación, la estructura de una publicación, pero lo que me queda de manera general es que ha sido ejemplar, digamos, el trato, ¿no? Que él estaría, con su modestia natural, estaría verdaderamente contento con el resultado, no de la grandilocuencia, sino de el planteamiento estético claro, digno, sin excesos de ninguna manera. Entonces, quiero felicitar todo ese proceso. La otra es que frente a una riqueza de obra de esta naturaleza y frente a esta circunstancia de que te surgen 1000 ideas y hay un desorden natural, casi mental, por la diversidad de cosas que te ocurren, me permito recordar aquella frase de Alfonso Reyes en el prólogo de una edición, una publicación sobre un fotógrafo importante, que decía que las primeras impresiones de los sentidos son sagradas. Y yo creo que aquí cada quien debe quedarse con sus propias impresiones. Hay una multiplicidad de lecturas posible, anteriores, contemporáneas,
habrá lecturas futuras. Pero cada quien que se quede con esas primeras impresiones sagradas de sus sentidos frente a una obra que te habla, que te dice mucho, que te muestra tu país, que te conmueve, porque una de las grandes virtudes es que a lo mejor los viajeros no tienen ese entendimiento profundo del espíritu y del alma de un pueblo. No era un viajero de paso, era un viajero que permanecía, que se identificaba profundamente con los espacios, los lugares y con la propia gente. Era un viajero que no era advertido como siempre estás permaneciendo en una escena, de alguna manera transformándola porque estás ahí y la escena ocurre normalmente todos los días de manera cotidiana. Pero él no era un fotógrafo invasivo. Por ahí leía yo alguna vez que Pedro Páramo decía que para entrar a Comala hay que hablar con los fantasmas. Y yo creo que de alguna manera entendió un poco eso, porque en algunas de sus fotografías de estas realidades rurales de nuestro país, parecería que no está ahí, parecería que no es advertido, parecería que no existe, parecería que estamos viendo no una imagen construida, conformada, elaborada de alguna manera, sino que es un fragmento de realidad. Yo creo que es de los fotógrafos que fotografiaron fragmentos más, valga decirlo, más reales de la realidad. Y bueno, pues uno se conmueve frente a la obra y las calidades de la publicación y las calidades de la exposición. Gracias. Yo iba a hablar, perdón. La verdad es que su fotografía es impresionante. Sin embargo, algo que me dijeron en la exposición, que eso creo que es bueno preguntárselo a ustedes, es, él usó este proceso ¿qué es gelatina, no? De revelado. Quería preguntarte, ¿qué tan complejo fue para él ese proceso de revelado en gelatina? Porque me dices que era un viajero, incluso, bueno, no sé, me dijeron que no tenía el cuarto oscuro. O sea, ¿qué tan complejo fue? ¿Y qué tan complejo fue para ustedes el trabajo con los negativos? Porque, digo, ya tenían sus buenos años y no, o sea, tal vez estaban todos en buen estado o tal vez alguno no estaba. ¿Qué tan complejo fue tal vez el proceso de restauración? No sé, si ustedes podrían... No, bueno, es que aquí solamente puedo... Escucha, ahí estoy. Aquí solamente puedo imaginar y reconstruir a partir de las conversaciones que hemos tenido. A mí me tocó ser fotógrafo en ambos mundos, en la época química y en la digital. Y recuerdo la química como una gran monserga, en realidad. Nunca fui fan de estar en el laboratorio. Para mí la era digital fue como un sueño. Dije, perfecto. No tengo que estar en el laboratorio. Tengo otros amigos, Rogelio Cuellar y otros amigos que no salen del laboratorio, viven en el laboratorio hoy en día. El trabajo que hizo Rulfo tiene que haber sido absolutamente químico, analógico y sin duda, aunque la cámara que traía no era muy grande, no imaginen que eran las cámaras, digamos, de principios de la revolución, no eran esas. Él ya tenía una cámara moderna, vamos a decirlo, para los 30s, una cajita, una Rolleiflex, sería la que usó mayormente. Cuando vi los negativos en la fundación, los vi bien conservados, los vi muy bien revelados, lo comenté con él. Las impresiones, aquí tienen impresiones de época, la de los 60, la exposición de 1960 de Guadalajara, está aquí y pueden ver las fotografías. O sea, tienen 57 años esas impresiones y están muy bien conservadas. Supongo que afortunadamente no estuvieron guardadas en el sol. Yo creo que esos detalles... Concretamente del trabajo, hay una fotografía aquí en la exposición, hay varias. Hay una foto, recuérdame el autor, la foto que él está tomando de Cristo, de un Cristo. Alguien le toma una... Ajá, Carlos Velo le toma una foto a Rulfo, véanla. Está la foto de él con la cámara, era una de esas cámaras que veías
en un cristal, no veías directo como estamos acostumbrados nosotros, sino que aquí estás y además se veía al revés, ¿no? Entonces tenías que moverte para acá y para acá para componer. Claro, te acostumbras, lo que quieras. Y él está tomando una fotografía de una figura de Cristo. Y al lado está la foto de lo que él tomó. Ahí lo puedes ver trabajando. Está con su cámara, muy concentrado. Requería mucha concentración ser fotógrafo. Y solo puedo imaginar que gastaba en eso. Gastaba algo. No creo que anduviera comprando rollos por ahí en cualquier pueblo. O sea, insisto, tenía que salir con la película, tenía que regresar con la película a algún sitio donde pudiera revelar. No sé si él mismo procesaba sus materiales, creo que no. O sea, él se lo encargaba a alguien. De ahí que están muy bien también revelados e impresos. También es curioso para la época, por eso insisto que tiene un alto nivel de profesionalismo. Muy poquitos, pensemos que en esos años estaban trabajando fotógrafos como Manuel Álvarez Bravo. Pensemos que había 5 fotógrafos conocidos en el país en aquel entonces. Pensemos que en esa época venían los grandes fotógrafos a México, andaban por ahí otros, ¿no? Tina Modotti y compañía, vinieron los grandes fotógrafos aquí y era una élite ser fotógrafo. Hoy cada uno de ustedes, seguramente en su cuenta de Twitter dice, soy fotógrafo. Yo lo he dicho muchas veces, el aparato no sirve de nada. Las plumas no nos hacen escritores. ¿Por qué nos haría un celular fotógrafo? ¿Porque usamos Instagram? Rulfo sí fue escritor. Si tuviera una cuenta de Twitter diría, soy escritor y soy fotógrafo. Pero le tocó una época completamente distinta. Supongo, y solo puedo suponer porque yo no lo conocí en persona, lo estoy conociendo a partir exclusivamente de su obra y mi acercamiento con él es exclusivamente profesional a partir de la admiración como fotógrafo. Trabajó la fotografía en serio, por lo menos durante más de 20 años. Él ya lo dijo, si hacía foto antes de escribir o hizo fotos antes de hacer Pedro Páramo o El Llano en Llamas, en el homenaje del 80 se lo hacían por ser escritor y sin embargo también montó su exposición. Y probablemente si ustedes lo googlean aparecerá Juan Rulfo, el escritor. Y está bien, tampoco tiene nada de malo. En realidad la autopista para la legitimación cultural estaba mejor pavimentada para un escritor que para un fotógrafo. Ser escritor era mejor que ser fotógrafo y probablemente lo siga siendo en términos de reconocimientos, becas y otras cosas. El poder de la palabra se autolegitima de muchas maneras. Hoy existen áreas importantísimas del estudio de la fotografía que nos permite estar aquí, pero hace casi 60 años, 70 años no. Ser fotógrafo era bastante complejo y él lo hacía, por eso insisto, no lo hacía de manera casual. Tomaba una decisión en base, ahí sí, a lo que él creía que era interesante, importante. Me encantó lo que ella dijo respecto a la interpretación y reinterpretación de la imagen y el poder del fotógrafo y de la gente. Eso explica muchas de las imágenes casuales o no que tomaba Rulfo. Y hoy lo podemos reinterpretar pues con lo que hoy sabemos, ¿no? Pero supongo que más detalles del trabajo fotográfico y de lo que él conoce lo puede comentar el arquitecto. Buenas tardes. Bueno, la primera vez que veo la obra de Juan Rulfo como fotógrafo y es realmente impresionante, pero tengo una duda. Bueno, él retrata mucho al mexicano en lo cotidiano, ¿no? Particularmente al indígena, y es algo muy fuerte, como lo mencionabas, como Laura, ¿no? O sea, es esta cosmovisión, es muy distinto. Pero en relación a otros 2 fotógrafos que me vienen a la mente en su trabajo, quizá podría ser Guillermo Kahlo y Gracel Iturbide, ¿no? En periodos distintos. La pregunta sería, ¿cuál sería la distinción de Juan Rulfo en su trabajo? Bueno, son muy distintos, ¿no? Primero, Guillermo Kahlo fue fundamentalmente un fotógrafo de arquitectura. Sí, ahí sí creo y me parece importante decir que
para mí, Guillermo Kahlo es el primer fotógrafo moderno de México, antes que Weston, antes que nadie, porque ya está haciendo fotografías de, por ejemplo, de los interiores de las cúpulas, o hay unas fotografías de la azotea de la catedral en donde lo que ves que importa no es la representación en sí del edificio, sino el acomodo gráfico de las formas, como lo haría Strando, como lo haría Stiglitz. O sea, hay una cuestión moderna en Kahlo fundamental, pero difiere totalmente de los temas que tiene Rulfo. Y en Rulfo, si comparamos las fotos de arquitectura de Rulfo con las fotos de Kahlo, en Kahlo sí hay una cosa muy alemana de simetría, de perfección, de encuadre, que tiene que ver con un equilibrio de la imagen en sí. Mientras que en Rulfo hay esta cuestión como de confusión de planos, de sombras. Hay una fotografía de una barda, que es una barda caída, que atrás tiene una iglesia colonial y en donde, digamos, la figura de la barda es como lo negativo de la forma de la iglesia en positivo arriba, una en blanco, una en negro. Entonces ahí lo que ves es que tenía él probablemente, y Ulises sugiere algo interesante, él fotografiaba con esta Roley a nivel de la cintura y viendo la imagen al revés. Cuando tú ves al revés la imagen no ves las cosas, ves las formas. Entonces yo creo que él tenía esta cuestión como de componer así. Graciela también fotografía con una Hasselblad. Entonces también Graciela tiene esta cuestión de componer las formas, pero Graciela no es este momento como para dar una clase, una cátedra sobre la historia de la fotografía mexicana, pero es totalmente distinta. O sea, las muchas décadas que separan el trabajo de Graciela Iturbide del de Rulfo marcan toda la diferencia. Están trabajando en distintos momentos, distintos temas, distintas intenciones, aunque haya pájaros y haya iglesias. O sea, la intención es totalmente distinta, ¿no? Además, Graciela va construyendo series muy intencionadas de imágenes. Entonces ahí hay una cuestión que ya aparece con la fotografía más contemporánea o más cerca de la posmodernidad, en donde se está trabajando no la imagen sola, sino como un discurso, mientras que en Rulfo son fotografías que podrían conformar un discurso posteriormente o en un libro, pero que cada imagen tiene una validez en sí, ¿no? Es como un momento, son muy maravillosas porque es como de la nada sacar un momento y sacar una muy bella imagen, ¿no? De cada uno de los momentos. Bueno, una más y ya, la del la estribo, última y nos vamos. Camineras. Bueno, ya redondeando, y de hecho creo que sí va muy bien mi duda. Tuve la fortuna de trabajar en laboratorio, conozco el proceso químico, veo las imágenes de Rulfo, son muy complejas por la luz, y la luz en México y la luz en los lugares donde la fotografía es muy dura, decimos que es una luz muy dura, no hay sombras suaves, y en todas las fotografías se aprecia la textura, en las sombras más oscuras, en lo claro de los vestidos, de los trajes, se ve el tejido, y me surgen dos dudas, y sobre todo para quien conoció o tuvo la fortuna de convivir al lado de Rulfo. ¿Cuál fue su cronografía digamos, de elementos que él empezaba a retomar? Por lo que dicen de su carácter, que era muy introvertido hasta cierto sentido, era muy joven también cuando empieza, sacar un retrato en unas condiciones como las que estamos viendo acá, primeros planos indígenas muy cerca, que también eran culturas muy, y siguen siendo, de hecho, personalmente me tocó a veces hasta 6 meses sacar un retrato en una cultura distinta a las nuestras.
con la técnica que él tenía de la cámara debió tener mucha confianza o muy claro su objetivo y cómo vencer esa introversión en cierto modo, ¿no? Y cuál fue, digamos, a partir de qué periodo se empieza a aparecer las gentes o las personas cada vez más cerca, o fue fortuito. Yo creo que también se ha dicho, es distinto que alguien te vea así, sientes que te van a hacer algo, que si estoy hablando contigo y estoy así, si de pronto bajo la mirada, es menos invasivo, menos agresivo. De hecho, se criticó a Paul Strand, ahora que me voy a invitar, acompaña la exposición del 2011 y aquí en el Pablo 16, que él usaba una cámara de este tipo, pero le había inventado un falso objetivo. Y entonces iba a fotografiar, el que tomaba el objetivo de verdad es este, que está apuntando a un. Pero yo te estoy viendo a ti con un falso objetivo así, y todo el mundo cree que a quien voy a fotografiar es a ti. Hago clic y eres tres que no lo estoy. Entonces decía, hablando de esta polémica, que si llegas y te robas al otro, y que lo que hay que ver, él tenía sus razones. Él decía, es que la gente posa. No es que la gente diga, me van a robar. No. Falsea, ya no es natural. Y que con este truco, pues el pobre Ulises no se dio cuenta y estaba rascándose la oreja y así lo fotografió, ¿no? Hay muchas fotos de Rulfo donde la gente está encantada. El niño este que se está tomando la Pepsi está posando, ¿no? Y sobre todo a los niños les fascina. Ven un fotógrafo que anda por ahí y van y buscan. Y bueno, a mucha gente igual, los jóvenes, ¿no? Ya uno de viejo ya no huye del fotógrafo, pero los jóvenes hoy ya es tan banal, como todos sabemos, ya no hay que insistir, que ya no nos importa si nos están fotografiando, es una lata de todos los días. Pero en la época de Rulfo, en aquellos pueblos, sentirte fotografiado era una tentación de que pues, no había que rehuirla del todo. Y habría que imaginar, hay que imaginar y trasladarnos a aquel entonces, cuando dicen, es que ¿por qué fotografiaba? O, le quito el por qué, había muchas fotos de indígenas. Bueno, éramos ese pueblo también, ¿eh? México se ha urbanizado. México, ustedes lo recorrían en 1930 y eso era México, incluida la Ciudad de México. Las fotos de Nonoalco, pues la gente está cruzando como cruzaban los ríos, ¿verdad? O sea, y vienen con sombreros. Yo le platicaba en el camino al arquitecto, mi padre es una especie de migrante de Jalisco a México a los 10, 12 años, y venía pues literalmente de los Altos de Jalisco, digamos un pueblo, y cuando llegó a la Ciudad de México pues no sabían cruzar Insurgentes, 1950 y tantos. Eso era México. No tenías que ir muy lejos para fotografiar a un indígena. No tenías que ir muy lejos para fotografiar a un campesino. El 70% de la población vivía en zonas rurales. Entonces, no nos sorprendamos ni le demos una doble interpretación de que, no, él estaba buscando indígenas. No había gente urbana. Había muy poquita. Y hay otra cosa muy importante que siempre nos ha pasado a todos los fotógrafos. Todos empezamos fotografiando a los sectores más vulnerables porque son los que menos reclaman y son los que menos oposición te ponen. Todos aquí veo, y seguro hay estudiantes de fotografía, empiezan con la fotito del indigente. ¿Por qué? Porque ese no repela, pero quiero que entren a la casa de Carlos Slim y hagan una foto. Si pasan del garage. Hay el caso de ese libro que se llama Ricas y Famosas. Sí, que solo es uno. Y déjame decirte, y fue un desastre para la fotógrafa. Efectivamente, hace muchísimos años, lo publicamos de hecho en Proceso, y la fotógrafa nos llamó llorando después de la publicación porque perdió a la mitad de sus amigas, porque la amenazaron, no sé qué, el libro se dejó de imprimir, porque ella fotografió a chicas y chicos de la élite.
Eso que decías del lente, alguna vez incluso como estudiantes de fotografía, por ahí me acuerdo compramos un lente que también tenía ese engaño. Hoy en día, y eso lo hacemos por ejemplo incluso los fotógrafos documentalistas, cuando estás fotografiando gente, y la recomendación que siempre hacemos es no hagas contacto visual en muchos casos. Es decir, si yo voy a fotografiar a la señorita Fer Chinos, yo no la veo, sino que los veo a todos, disparo a través de la cámara, me cubro la mirada y luego veo para acá, porque no quiero discutir. Claro que ella dice, hay un contrato. En este tipo de fotografías, pues yo creo incluso, y esta es mera interpretación, que tampoco había mucha conciencia de la cámara. No, la gente no volteaba y le decía, a ver, enséñame la foto. No la volvían a ver, no se veían fotografiados. El único país donde yo he encontrado esta relación casi inocente de la gente con fotógrafos fue en China hace 15 años, antes de que existiera el iPhone. Tú caminabas por Beijing, le fotografiabas a un chino y el chino se te quedaba viendo así, pero no sabía qué estaba pasando. Aquí ya no lo puedes hacer, saquen la cámara y póngansela a alguien a ver qué pasa. Por más que nos estamos acostumbrando a que sí, ¿verdad? Nos están grabando en cualquier restaurante o lo que sea, y todos podemos ser en cualquier momento Lord algo. En realidad, la coexistencia con la fotografía se está dificultando en muchos sentidos. Ya hoy en día, hoy en los periódicos tenemos que cuidar a los menores de edad, taparles el rostro, ¿no? O sea, ya de cajón. Y si alguien dice, yo no autoricé que me fotografiaras aunque yo fuera caminando en la Avenida Reforma, pueden ir al periódico y alegar. Ya tuvimos un problema alguna vez en una portada de un periódico con una chica que iba saliendo de un Starbucks con un café. Mandamos a los fotógrafos a fotografiar el frío de la Ciudad de México, salió ya muy arropada, salimos en la portada con -7 grados y al día siguiente teníamos una demanda de 100,000 pesos porque la chica era una modelo en Argentina, ¿verdad? Ya no hay esa relación. Yo no me imagino cómo sería allí, pero todo suma. Él viendo hacia acá. 2, no habría manera de enseñar las fotos, por lo tanto no condicionabas nada. La gente podía platicar o no sobre la fotografía, pero debe haber sido muy abstracta la conversación. No sé si Rulfo era muy conversador o cómo lo imaginas con la gente, si les explicaba o no, o seguía caminando. No lo sé. Bueno, porque ese es uno de los factores. Obviamente lo que menciona Laura, no hay comparación. O sea, con Graciela ya es otra época, con Kahlo pues fotografiaba fundamentalmente arquitectura y cada fotógrafo digamos que tiene estilos distintos y las épocas de la imagen ahí son muy diferentes. Pienso que la fotografía de Rulfo, y qué increíble que se redescubra y se redescubra, los que tengan oportunidad compren este libro, los que no júntense entre 10 y compren este libro. No sé cuánto va a estar, pero es una joya, está muy bien impreso. Es más, son copias impresas a 4 tintas que muy probablemente Rulfo en vida no vio con esa calidad. Vean en la exposición las fotografías recortadas o las fotos originales y luego cuando las pasan a papel, cómo se difundía la fotografía y pierde un 50% de calidad, todo se empasta, el papel tiene un grumo, etcétera, etcétera. Así es como coexistía la fotografía entre la gente. El libro, que no lo traemos aquí, el libro tiene una calidad de impresión que estoy seguro no conoció ni concibió Rulfo, porque no había esa tecnología, porque las fotografías, lo máximo era la fotografía, obviamente, de papel. Y ahí está la del 60. El libro de los ferrocarriles está impreso a 4 tintas, es blanco y negro. Y lo mandó el nuevo, el que estamos presentando, lo mandó a hacer con el mismo impresor, pero para ahorrarse un dinero, porque está haciendo muchos libros, este año sobre Rulfo le dijo que en 2 tintas, y le dijo el impresor. Yo no voy a decir nada. El resto del costo yo lo absorbo, pero estas fotos no se pueden imprimir de otra manera. Bueno. Muchas gracias.
Gracias.